El repartidor que dormía en su bicicleta. Antes de comenzar te invito a unirte a mi servidor de Discord que te dejaré en la descripción para que envíes tu historia para un futuro video. Hay personas que creen que tocar fondo significa perderlo todo. Pero tocar fondo de verdad, es cuando ya ni siquiera tienes un lugar donde llorar. La primera noche que dormí sobre mi bicicleta tenía 19 años. Estaba estacionado detrás de una farmacia, abrazando mi mochila para que no me la robaran mientras fingía dormir. Porque en la calle no puedes dormir de verdad. Solo puedes cerrar los ojos por ratitos, esperando que nadie te despierte pateándote. Esa noche hacía frío. Y lo peor no era el hambre. Era la vergüenza. Vergüenza de pensar que, mientras otros chicos de mi edad estaban saliendo con amigos, estudiando o subiendo historias felices, yo estaba intentando decidir si era más seguro dormir cerca de un Oxxo o atrás de una gasolinera. Nunca imaginé que terminaría así. Y mucho menos, que todo empezó por defender a mi mamá. Mi nombre es Iván. Y esta es la historia de cómo pasé de dormir en una bicicleta, a construir algo que nadie pudo volver a quitarme. Crecí en una colonia humilde de Monterrey. No éramos ricos, pero mi mamá siempre hacía magia para que nunca faltara comida. Ella trabajaba planchando ropa ajena y limpiando casas. Yo la ayudaba desde niño. A veces cargaba bolsas de ropa hasta las casas de las clientas. Otras veces me quedaba dormido haciendo tareas mientras ella seguía trabajando a medianoche. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Desde entonces solo éramos nosotros dos. Y honestamente, nunca sentí que necesitáramos a nadie más. Mi mamá siempre decía algo. La pobreza no da vergüenza, Iván. Lo que da vergüenza es rendirse. Y yo le creí. Por eso desde los 16 años trabajé de todo. Lavé carros. Descargué cajas. Vendí dulces afuera de estadios. Hasta que finalmente conseguí trabajo como repartidor de comida. No era el mejor empleo del mundo. Pero me daba libertad. Conseguí una bicicleta usada toda oxidada y empecé a repartir pedidos por toda la ciudad. Bajo lluvia. Bajo calor. A cualquier hora. Y aunque terminaba agotado, tenía sueños. Muchos sueños. Quería ahorrar dinero. Entrar a diseño gráfico. Aprender animación. Desde niño me encantaba dibujar. Pero nunca se lo contaba a nadie porque en mi colonia te enseñaban que soñar demasiado era peligroso. Que uno tenía que conformarse. Así que dibujaba en secreto. En servilletas. En cajas. En recibos de pedidos. En cualquier cosa. Hasta que un día apareció Rubén. El hombre que arruinó todo. Mi mamá lo conoció en la iglesia. Al principio parecía amable. Llevaba flores. Ayudaba con despensa. Arreglaba cosas de la casa. Y después de años de verla sola, honestamente yo quería verla feliz. Pero algo en él me incomodaba. No sabía qué. Solo sentía que sonreía demasiado cuando había gente mirando. Y demasiado poco cuando estaban solos. Poco a poco empezó a vivir con nosotros. Luego empezó a opinar sobre todo. Sobre mi ropa. Sobre mi trabajo. Sobre cuánto dinero gastaba en la casa. Hasta que un día me dijo: ya estás grande para seguir viviendo aquí gratis. Yo trabajaba 12 horas diarias. Pero para él nunca era suficiente. Mi mamá intentaba defenderme, pero las discusiones se volvieron cada vez peores. Hasta que una noche escuché algo romperse en la cocina. Corrí y vi a mi mamá llorando. Rubén había aventado platos contra la pared. Y cuando intentó acercarse otra vez a ella, lo empujé. Fue un segundo. Solo un segundo.
Pero él aprovechó eso para hacer el papel de víctima. Y esa misma noche me corrió de la casa. Mi mamá lloraba rogándome que no me fuera. Pero yo sabía que si me quedaba, todo iba a empeorar. Así que agarré mi mochila, mi sudadera y mi bicicleta. Y me fui. Las primeras horas fueron raras. No sentía tristeza todavía. Solo adrenalina. Pedaleé sin rumbo hasta que amaneció. Y cuando salió el sol, entendí que no tenía a dónde ir. Intenté quedarme con amigos. Pero nadie podía recibirme mucho tiempo. Dormí 2 noches en casa de un compañero repartidor. Luego en una azotea. Luego en una lavandería abandonada. Hasta que eventualmente terminé durmiendo en la calle. Y aprendí algo muy rápido. La gente deja de verte como persona cuando descubren que no tienes hogar. Te miran distinto. Con miedo. Con desprecio. Como si la pobreza fuera contagiosa. Seguía trabajando repartiendo comida porque era lo único que tenía. Pedaleaba más de 10 horas diarias. A veces sin haber comido. A veces con fiebre. A veces llorando mientras esperaba pedidos afuera de restaurantes donde jamás podría pagar una comida. Pero seguía adelante. Porque si dejaba de pedalear, no tenía nada. Las noches eran lo peor. El ruido. El frío. La inseguridad. Había días donde abrazaba mi bicicleta mientras dormía porque era literalmente lo único que poseía. Y aún así, seguía dibujando. Cada vez que un pedido venía en cajas de cartón limpias, yo las guardaba. Y en los ratos muertos hacía ilustraciones. Caricaturas. Paisajes. Retratos. Era la única cosa que me hacía sentir humano todavía. Hasta que una noche ocurrió algo que cambió todo. Recibí un pedido enorme para una oficina elegante en San Pedro. Era casi medianoche. Yo estaba agotado. Y además estaba lloviendo horrible. Cuando llegué, todos estaban trabajando todavía. Parecía una agencia de publicidad. Entregué la comida y uno de los empleados notó que el cartón donde venía el pedido tenía dibujos. Yo había dibujado sin pensar mientras esperaba el restaurante. Era una ilustración de un repartidor bajo la lluvia. El hombre se quedó viendo el dibujo varios segundos. Luego me preguntó: ¿tú hiciste esto? Me puse nervioso. Pensé que se iba a burlar. Pero solo respondió: tienes talento. No supe qué decir. Nadie me había dicho eso antes. Me pidió otra caja. Y luego otra. Terminamos hablando casi media hora. Su nombre era Esteban. Era director creativo de la agencia. Antes de irme me pidió mi número. Aunque honestamente pensé que nunca volvería a llamarme. La gente rica siempre promete cosas que nunca cumple. Pero 2 días después, me llamó. Esteban me invitó a la agencia. Yo no tenía ropa formal. Ni dinero para camión. Ni siquiera había dormido bien. Pero fui. Recuerdo perfectamente cómo me miró la recepcionista cuando entré mojado y con mi mochila rota. Como si yo no perteneciera ahí. Y honestamente, yo también sentía que no pertenecía. Esteban me enseñó diseños publicitarios y me preguntó si podía hacer algo parecido. Le dije que nunca había usado programas profesionales. Solo lápiz y pluma. Entonces me pasó una tableta digital. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo de mis propios sueños. Porque si fallaba ahí, ya no podría fingir que nunca tuve talento. Pasé 2 horas dibujando. Cuando terminé, toda la oficina estaba viendo la pantalla. Nadie decía nada. Pensé que había hecho el ridículo. Hasta que Esteban sonrió.
¿Quién demonios te enseñó a dibujar así? Ese día no me dieron empleo. Pero me ofrecieron algo mejor. Una oportunidad. Esteban consiguió que trabajara medio turno ayudando con ilustraciones simples mientras aprendía diseño digital. Y además, me permitió dormir algunas noches en un pequeño cuarto de almacenamiento de la oficina mientras conseguía estabilizarme. No era cómodo. Pero tenía techo. Y después de meses durmiendo en la calle, eso se sentía como un palacio. Empecé a aprender rapidísimo. Diseño. Animación. Edición. Branding. Trabajaba como loco. Dormía poco. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Hasta que apareció Rubén otra vez. Mi mamá logró contactarme después de meses. Lloró apenas escuchó mi voz. Me confesó que Rubén se había vuelto mucho más agresivo. Controlador. Manipulador. Y que además había estado usando dinero a su nombre. Cuando fui a verla descubrí algo peor. Había vendido varias cosas de la casa. Incluso herramientas y recuerdos de mi abuelo. Discutimos horrible. Y antes de irme me gritó. Tú siempre quisiste verme fracasar. 2 días después. Alguien publicó en redes que yo había robado dinero de la agencia donde trabajaba. La publicación empezó a compartirse rápido. Clientes preguntaban. Compañeros sospechaban. Y aunque era mentira, la duda empezó a crecer. Luego descubrimos quién había iniciado el rumor. Rubén. Había usado fotos viejas mías y conversaciones manipuladas para hacer parecer que yo era un delincuente. Y por un momento, todo volvió a derrumbarse. Porque entendí algo doloroso. A veces la gente que más quiere destruirte es la misma que un día llamaste familia. Esteban me defendió. Pero me dijo algo que jamás olvidaré. El talento abre puertas, Iván. Pero el carácter decide quién se queda. Así que en lugar de esconderme, seguí trabajando. Más fuerte que nunca. Pasaron 3 años. 3 años de trabajo obsesivo. De aprender. De equivocarme. De reconstruirme. Hasta que finalmente lancé mi propio estudio de ilustración digital. Pequeño. Pero mío. La primera vez que vi mi logo colgado en una oficina. Lloré. Porque recordé al chico que dormía abrazando su bicicleta atrás de una farmacia. Mi mamá eventualmente dejó a Rubén. Le tomó tiempo. Mucho tiempo. Pero lo hizo. Ahora vive conmigo. Y cada vez que me ve trabajando hasta tarde, todavía me lleva café como cuando yo era niño. A veces pienso en todo lo que pasó. En las noches de frío. En el hambre. En las humillaciones. Y honestamente, hay heridas que nunca desaparecen. Todavía me cuesta dormir algunas noches. Todavía me da ansiedad sentir que voy a perderlo todo. Pero aprendí algo importante. La vida puede quitarte una casa. Dinero. Personas. Incluso tu dignidad por un tiempo. Pero mientras no te quiten las ganas de seguir adelante, todavía no estás derrotado. Hace unos meses encontré mi vieja bicicleta oxidada. La tenía guardada en una bodega. La limpié. La arreglé. Y ahora está colgada en mi oficina. No como recuerdo de lo que sufrí, sino como prueba de que sobreviví. Porque hay personas que nacen teniendo oportunidades. Y otros. Tenemos que pedalear bajo la lluvia para encontrarlas. Pero al final, el dolor también puede llevarte a lugares que jamás imaginaste.